bienvenidos a todos a otro episodio de Mujeres Poder. Quizás nos estás escuchando por el podcast, en Spotify o en otras plataformas, o quizás por el canal de YouTube. Y en esta serie de entrevistas, lo que estoy haciendo es entrevistar a mujeres referentes de Latinoamérica. La mayoría, muchas de ellas participaron en mi libro, Saltar por Nosotras, y hoy es un lujo también internacional, es la primera entrevistada que tengo dentro de este ciclo fuera de Argentina. Ella es Marian Ruiz Cabezas y está hablándonos y con nosotros desde Ecuador. Bienvenida, Marian. Muchísimas gracias, Elena. Para mí es un gusto. Aparte, Argentina es un país al que adoro, pues me formé en muchos sentidos ahí, así que para mí es una doble emoción estar hoy aquí contigo y con esa audiencia argentina y pues internacional también. Claro que sí. Bueno, bienvenida, Marian. Voy a leer tu mini bio para que te ubiquen. Ella es la doctora Marianela Ruiz Cabeza, es mentora y conferencista internacional, fundadora de Mentoring Empresarial y de Vida y actual directora académica de la Formación de Mentores Internacionales en Ecuador. Doctora en Jurisprudencia, máster en Estudios de Género y Cultura, máster en PNL, estudios en Literatura, Psicología Gestáltica, Coaching y Gestión de Cambio Organizacional. Ha sido académica, universitaria y diplomática de carrera. Pero después tiene toda otra faceta, la van a ver, que como mentora ha publicado varias obras, entre las que se destacan Antología del Management Latinoamericano y 16 voces que cambiaron el mundo del marketing, entre otras. En el ámbito literario, que cada vez está escribiendo más y con más pasión, ya entraremos en eso, fue galardonada con el premio en concursos por ensayos a nivel del Pacto Andino y con el premio de cuento Jorge Luis Borges. Bueno, Marianela Ruiz Cabeza, conocida por las más cercanas y en el ámbito literario como Marian, bienvenida nuevamente. Un Gracias placer. de verdad, Elena. Un gusto Bueno, inmenso estar aquí. me gustaría mucho hablar hoy sobre todo lo que tiene que ver con el mentoreo, porque sobre todo para las mujeres, y acá en Argentina está muy instalado el mentoreo respecto a Voces Vitales, una organización internacional muy grande que hace una caminata, y Argentina es una de las que tiene mayor participación en muchas provincias también, pero son como programas específicos, en este caso de esta organización, algunas empresas lo hacen, pero digamos, nos falta un poco de cultura y de conocimiento, y me sumo a la lista de los, siendo mentora también, ¿no? Pero de cómo es como disciplina en sí más allá de los distintos programas a los que podemos estar participando. Entonces, como una especialista increíble sobre este tema, Marian, te voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre mentoreo, coaching, análisis psicológico? Contanos un poco en ese mapa bien la definición de mentoreo. Con inmenso gusto, Elena. A ver, trataré de ser más bien clarita y cortita. Con respecto al coaching, la diferencia es la profundidad del análisis, ¿sí? Sin embargo, con respecto a la psicología y la psicología profunda, es en cambio la operatividad del mentoring frente a largos procesos en los cuales son muy interesantes, pero muchas veces quizás la crítica ha sido que se dejaba de lado la parte práctica, el accionar inmediato, y a la final estamos hablando de lo más importante, que es la vida de cada persona. Desde ese punto de vista, el mentoring es una suerte como de combinación perfecta, ecléctica, entre la operatividad del coaching, la profundidad de la psicología y también la transdisciplinaridad de otras ciencias y disciplinas como el arte, la psicología, por supuesto, en todas sus distintas corrientes, la filosofía. Incluso nosotros estamos formados con una visión muy importante desde la sociología, la historia, entre otras. Y cuando tú mencionas, en efecto, estas caminatas que se llevan a cabo también acá en Ecuador, en 2 ocasiones tuve el privilegio, digamos, de presidirlas. Uno de mis comentarios en uno de los libros que tú justamente mencionaste, de las 16 voces que cambiaron el mundo del marketing, el management, el mentoring, fue justamente el hecho de que a menudo una corriente muy viralizada tiene que ver con el que si tú has tenido éxito, ya sea como abogado, como escritora, como
una persona de negocios, ya eres mentora. De hecho, a mí me sorprendió cuando me habían invitado en estas dos ocasiones para que dé una conferencia inaugural en el Mentoring Walk, el que decían, ya llegan las mentoras, este es el lugar para las mentoras. En aquel momento yo vivía en Argentina y había venido a Ecuador nada más pues para estas conferencias y me llamó mucho la atención. Por un momento creí que se trataba de verdaderas mentoras certificadas, preparadas para realizar a cabo esta labor tan hermosa como es el ser mentor o mentora de otra persona, de un mentí específicamente. Sin embargo, eran, digamos, personas de la política, muchos abogados, muchas banqueras con gran éxito, incluso una expresidenta, Rosalía Arteaga, una mujer muy preparada. Pero mi crítica es que el que uno tenga éxito no necesariamente significa que tengamos las herramientas para transmitir a otra persona. Podemos por ahí aportar, pero me parece que el rol de un mentor debe cada vez ser mucho más profesional y con mayor capacidad de accionar y de intervenir desde herramientas objetivas, claras y más bien universales y generales. Claro, como Esto un que se poquito. necesita un know-how, un conocimiento, no basta solamente, digamos, como pudiéramos hacerlo como consejeros de amigos o colegas, que uno puede dar su mejor consejo con la mejor voluntad, pero que hay algún método, por lo menos yo las últimas caminatas y programas que he hecho con Voces Vitales acá en Argentina, sí hemos tenido espacios de formación como mentoras, y también algo que funcionó bien, pero nuevamente son programas, no es como una profesión en sí misma, ¿no? Que es distinto de lo que vos estás planteando, pero sí el último año estuvo muy activo como el grupo interno nuestro de encuentros y de WhatsApp entre las mentoras para ayudarnos a conflictos y situaciones que pasaban en cada una de esas pares entre mentoras y mentís, y había conflictos, entonces ayudábamos un poco. Pero quiero, y después volveremos sobre esto, pero preguntarte, ¿qué puede esperar alguien que es mentoreado? ¿Qué se puede esperar de una mentoría y qué no se puede esperar? O sea, ¿entra todo o qué es lo que queda afuera y hay que saberlo? Y que también es un espacio como mentores de decir, no, mira, este tema, este conflicto ya supera el ámbito, el marco de un mentoreo, necesitas otro tipo de apoyo. ¿Qué entra y qué no? Es excelente tu pregunta. Lo primero que se me viene a la mente es que una persona que busca mentoring ha investigado normalmente, sabe que el coaching es una linda herramienta. Yo misma, muchos años atrás, antes de ser mentora, entre, digamos, mis distintos estudios, fue certificarme con Joseph O'Connor como coach. Y de hecho fundé en Buenos Aires una escuela de coaching ontológico y organizacional, una preciosa experiencia, pero siempre sentí que faltaba algo más profundo. Y esto fue lo que realmente me llevó más bien a estudios de mentoring y, por supuesto, en combinación con la psicología, sobre todo gestáltica, aunque en mentoring tomamos de todas las corrientes distintas herramientas de una manera ecléctica, de una combinación funcional. Desde este punto de vista, considero que un mentí no puede ni debe esperar ni fórmulas mágicas o soluciones que provengan solamente desde el consciente. Porque una de las grandes riquezas que brinda el mentoring, igual que la psicología profunda, es realmente el intervenir con herramientas que abarcan el inconsciente y también los aspectos transgeneracionales de la persona. Entonces ya entramos en unos niveles basales, estructurales, que no tienen solo que ver con la parte consciente. Eso me parece que es fundamental. ¿Y qué sí debe esperar? Uno, la profundidad, y yo diría el tema de soluciones integrales. De hecho, nuestro lema como mentoring empresarial y de vida es justamente un estudio profundo del ser humano para encontrar soluciones integrales. Esto quiere decir que si una persona viene por un aspecto laboral o profesional, incluso que su empresa le ha dotado de un proceso de mentoría, esté seguro que va a ir mucho más allá, porque al ser un ser holístico, diríamos un ser completo con distintas áreas, va a encontrar una solución muchísimo más profunda a todas ellas. Qué bien, la verdad que
no lo tenía categorizado como algo tan integral, pensé que era más, digamos, de lo práctico y casi en el corto y mediano plazo, no tan en el largo. Pero me parece interesantísimo ir incorporando incluso transgeneracional, ¿no? De ir viendo la historia de nuestra familia y cómo eso nos impacta, que sin duda así lo es. Eh, Debe haber muchas personas que están escuchando esto y dicen, bueno, a ver, me interesaría, ¿dónde consigo un mentor? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es pago? Es una pregunta. ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cómo es un poco la dinámica? ¿No? En el psicoanálisis quizás tenemos más conocimiento de en más o menos cómo funcionan las sesiones, cada cuánto son, cuánto duran, dónde se encuentran, es en la oficina de alguno de los dos, es en un lugar neutro. Si hay secreto profesional de por medio, eso me parece una pregunta también importante. Y bueno, y sobre todo, bueno, ¿se pide a alguien que lo sea directamente o cómo consigo un mentor? Bueno, en realidad en mentoring empresarial y de vida, nosotros somos una empresa y somos todo un equipo de mentores certificados, es de lo que yo te puedo hablar. Y además me siento, pues digamos, muy feliz de representar y tener la voz de mentoring. Y en este sentido, lo que procede es pedir una cita, la primera siempre sin costo, para conocernos, para entender cuál es la dinámica en efecto, ¿sí? Y también nosotros en este sentido nos reservamos el derecho de decirle a la persona, más allá de su deseo, si consideramos que está preparada para tener un proceso de mentoría. En esta preparación no es que necesitas tener estudios especiales, más que nada revelar un genuino deseo de compromiso por querer generar el cambio que estás buscando. Entonces, en este sentido, siempre en la primera entrevista le hacemos una explicación a la persona de cómo funcionamos y cómo lo hacemos es básicamente una combinación. Generalmente es cada semana un encuentro, ya sea por videoconferencia, no solo por el tema pandemia, ya desde siempre hemos trabajado a nivel internacional por, digamos, Zoom o por otras plataformas virtuales, ¿sí? Dado que nosotros trabajamos mucho con Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y fundamentalmente con Barcelona, Madrid y algunos otros nuevos lugares españoles. Desde este punto de vista, nosotros hacemos también una combinación que es muy rica, porque la persona que está recibiendo un proceso de mentoría, ya sea empresarial, profesional o de vida, tiene estas sesiones personales con absoluta confidencialidad, como debe ser, porque se trata que cada persona abre su ser más profundo, su alma, podríamos decir, a un mentor, con lo cual no podría ser de otra manera. Pero además, nosotros tenemos la metodología de que siempre eres invitado a varios de nuestras conferencias, a varios de nuestros seminarios, en donde lo que vienes viendo de manera personal, tienes la rica oportunidad de aplicarlo de manera grupal, ya porque te tocó trabajar con otra persona, ya porque escuchas a otras personas y esto hace que el conocimiento, los aprendizajes se fundamenten mucho más. Y cuando yo viajo, digamos, a Europa o Argentina, siempre realizo también encuentros en donde se dictan talleres, en donde se dictan, además de conferencias, workshops, de manera que esto es un sistema, digámoslo así, mixto. Y en Ecuador, por supuesto, con la formación que yo dirijo acá, mantenemos siempre vigente, sobre todo en el campo, estos talleres que son tan ricos, tan vivenciales. Esta Me es pa- nuestra metodología. Me parece muy Así que interesante y supongo que con el tiempo se va a ir generalizando más, ¿no? Un espacio donde uno pueda ir y recurrir. Me parece que en muchos ámbitos está pasando esto un poco informalmente, de uno a uno, muchas personas pidiéndoles a otras personas, como vos decís, que quizás tienen una mayor experiencia laboral, que haga el rol de mentor, que podrá hacerlo en la medida de sus capacidades, pero no es lo mismo de lo que vos estás diciendo, con también uno se abre y se pone en manos de otra persona que quizás conoce solamente un aspecto, pero quizás le faltan otros y como bien decís, para transmitir conocimientos, para respetar los tiempos del otro, para saber hasta dónde poder poner un poco de empujón más fuerte o liberar un poco, se requiere una sensibilidad y una preparación especial que no necesariamente por ser un buen abogado, digamos, o una excelente ingeniera, o un expresidente, no importa, lo tengas.
muchas veces incluso puede jugar en contra por distintas expectativas o lo que sea, así que me parece muy bien considerar todos estos puntos, ¿no? Y que cuando nos ponemos en manos de alguien, también hacerlo con, con el grado de confianza que merezca la relación y que no sea del todo al 100% y tomar como palabra santa si todavía no tenemos suficientes conocimientos de la otra persona también, ¿no? No basarnos solamente en su currículum, digamos, me parece que vale la pena esa aclaración. Marian, tengo una intriga, porque cuando estaba preparando esta entrevista, esto me intrigó. Siempre trato de preguntar cómo es atrás del mostrador, del quehacer de cada una, porque me parece muy interesante, y soy una persona muy curiosa. Entonces quería preguntarte, ¿hay diferencias entre varones y mujeres cuando son mentoreados, ¿no? Los mentís que van en busca de este tipo de ayuda y cómo se desarrollan durante el proceso? Y lo mismo respecto a los mentores. ¿Notás diferencias entre varones y mujeres de cómo hacen el enfoque, de cómo se acercan a ese proceso? ¿Hay que elegir en función de uno lo que está necesitando es mejor? Quizás a veces un mentor varón o una mentora mujer, cruzado, igual. Te escucho, me intriga muchísimo. Por supuesto. A ver, en realidad sí existen diferencias, yo diría desde mi experiencia, que ya llevo varios años dirigiendo distintas escuelas de mentoring, tanto en Argentina, bueno, en distintos países donde funcionamos, pero yo considero que dentro de los dos pilares fundamentales que mentoring trabaja, que es siempre, digamos, el pilar de la ley y el orden y la del amor nutricio, sí, por naturaleza, no necesariamente, pero hay una inclinación de las mentoras mujeres como que a un poquito tender más hacia el amor nutricio. No necesariamente, repito, porque también los hay varones que son como muy amorosos o en su rol de vida son más nutricios que ley y orden, y es una experiencia muy rica para nosotros como mentores crecer permanentemente en ese lado y buscar ese equilibrio tan sano, tan rico de estos dos pilares fundamentales de un psiquismo sano. Eso tal vez podría yo comentarte, más allá obviamente de la personalidad, incluso la nacionalidad Mira. de cada persona, que influye muchísimo, ¿no? Pero eso a nivel de cuestiones de género. Con respecto a los mentís o personas mentoreadas, como tú las llamas, varones y mujeres, estoy pensando, yo observo que, por ejemplo, a nuestra página web acuden muchos más varones o a nuestras redes sociales y su forma de entrar a mentoring es como aséptica. O sea, yo lo busco, yo lo hago a través de los medios, las redes, o escribo un mensaje de WhatsApp para pedir esta sesión sin costo, mientras que las mujeres más bien es por referencias. Mirá, qué Observé que interesante. mi prima, sí, o mi amiga me recomendó mi madre, mi hermana, una de las amigas de mi grupo, yo la vi un cambio muy, muy significativo. Y entonces como que las mujeres es más como del boca a boca. Esto como una cuestión curiosa que me has puesto a pensar. Y la segunda, sí creo que tal vez muchos de nuestros mentís varones más acuden en principio por cuestiones profesionales, empresariales, deseos más de crecimiento en este campo. Y las mujeres quizás, esto no es una generalidad por supuesto, pero como buscando los rasgos, tal vez más por aspectos afectivos o de crecimiento, incluso espiritual, de un mayor conocimiento emocional. Me parece que tal vez estos serían los rasgos. Más allá de que, por supuesto, hay que tomar en cuenta no solamente las diferencias de género, sino también etarias, geográficas, lo que nosotros diríamos la identidad heredada y también la identidad adquirida, ¿sí? Que es Claro. lo que tomamos en cuenta en el momento de entender a una persona. Y primero, qué interesante todo esto, me encantaron las dos columnas que me las anoté, la ley del orden y el amor nutricio, me las voy a poner, así que ya considero que tuve el primer párrafo de un mentoreo regalado porque Sí, ya me pareció iluminador, muy lindo eso. la verdad que lo Después, es. sí, cómo las mujeres, esto yo lo sabía por la industria de los seguros,
que hicieron un análisis que las mujeres recomendamos 7 veces más que los varones a un buen gestor de seguros. Lo mismo que un buen heladero, que un buen lo que sea, ¿no? Pero que tenemos mucho más transferencia de confianza entre nosotras, quizás porque hablamos más o porque tenemos más este hábito de pasarnos datos de cosas que funcionan bien entre nosotras, y cómo eso puede ser también aprovechado por la industria, en este caso del seguro, ¿no? Me interesa también preguntarte, siendo el mentoreado, hombre o mujer, ¿le es igual ser mentoreado también por un hombre o por una mujer? O no sé si es un prejuicio que a los varones mentoreados les puede costar más ser mentoreados por una mujer, o no, eso es un prejuicio mío. Qué buena pregunta. A ver, creo realmente que depende mucho del hombre. Sí, lo que he tenido, tanto en hombres como en mujeres, cuando ha habido, por ejemplo, mala relación con el padre, ¿sí? Es muy rico que en la mesa de trabajo exista estas dos figuras, masculina y femenina. Y esto realmente en el psiquismo, en la reconsolidación, la palabra técnica que nosotros usamos es en la deconstrucción de la persona, sí, tiene un efecto muy importante, porque es como con tus mismas piezas volver a recolocarlas, pero siguiendo como un patrón tanto nutricio como también de orden, de ley, de determinación, de disciplina, pero ricos, generosos, claros, donde no hay las cosas que en toda familia existe, ¿no? Digamos, no existen los padres perfectos, y en donde probablemente en la historia, ya sea con padre o con madre, hubo quiebres, hubo cosas no claras, hubo fricciones, hubo heridas que generalmente perduran hasta que no las sanamos verdaderamente. Entonces sí observo que el que exista esta no polaridad, sino complementariedad entre un orden masculino y un orden femenino, así como un amor nutricio de ambos lados, creo que aporta muchísimo, muchísimo al mentir, independientemente que sea varón o mujer. Me parece tan interesante esta información, ¿no? Para los que vayan a iniciar un proceso así, quizás a veces le escapamos a ese lugar donde tuvimos algún conflicto o nos incomoda un poco porque no lo tenemos del todo resuelto, y vale también tu observación de ponernos de vuelta en esa situación, en ese marco donde estén las energías que, bueno, que nos traen conflicto, nos puede ayudar a sanar de una mejor manera, repitiendo ese patrón, ¿no? Para poder ir profundo y no esquivarle, ¿no? Tantas veces hablamos de eso, no tratar de zafar, porque es mejor ir al conflicto y resolverlo y desenredarlo que seguir acarreándolo. Y porque lo que resiste, persiste. Me En cambio, encanta. que cuando zafamos de este nudo, es increíble, como tú bien dices, Elena, cómo la energía fluye, ¿sí? A veces yo les digo a mis alumnos, somos como fontaneros, ¿no? Plomeros, decimos acá, que el momento que destapamos, el agua de la persona fluye en todo su potencial, ¿sí? Y es otra Divino. diferencia, digamos, del coaching, muy distinta, sí. Muy bien, vamos ya terminando, llegando a los 30 minutos aproximados de la entrevista, y volvemos a saltar por nosotras, y van a ver ahora la pluma que tiene Marianne, que no hablamos tanto, pero esto nos va a permitir. eh, el juego es que yo les daba la frase, que es el título, a cada una de las que iban interviniendo, y nada más que eso, y pedirles que en menos de 100 palabras dijeran lo que quisieran para que justamente fueran otras voces. Y la que le tocó a Marianne es yo puedo con todo, dijo ella llorando contra la almohada. Y esto fue lo que Marianne escribió. Un cielo azul con trazos de color naranja y figuras violeta me permitió saborear el silencio y me sentí maravillada por el solo hecho de estar viva. El esplendor del momento me deslumbró de tal modo que mi compulsivamente charlatana hizo una pausa y pude estar ahí, presente y no con el celular siempre en la mano, la mente en la empresa, las manos agitadas dando indicaciones a los hijos o a los trabajadores, o preocupada por satisfacer a los clientes o coordinar la atención para mi madre. Tomé entonces una almohada que siempre llevaba en el coche para reducir mi dolor de espalda
y lloré sobre ella con todos los yo puedo con todo que habían hecho que me olvidara de vivir. Se me pone la piel de gallina, es muy fuerte este relato, porque no creo que haya mujer que no haya atravesado por este momento crítico donde se mezcla ese esplendor de la vida y por otro momento el realmente no puedo más, ¿no? Esa tensión que acumulamos. Y yo quería primero felicitarte por tus palabras y lo bien descrito que está en menos de 100 palabras este universo. Y segundo, preguntarte, Marian, para los que nos escuchan en estos momentos de pandemia, donde ese quehacer infinito se ha multiplicado, ¿qué mano, qué palabras, qué abrazo nos puedes dar para no llegar a terminar llorando contra una almohada en silencio, ¿no? ¿Qué herramientas podrías regalarnos hoy? Qué linda pregunta, la verdad. En efecto, yo considero que la pandemia, entre los múltiples efectos, está generando esta especie de impotencia contra el tiempo. Recientemente en Mentoring dimos una conferencia justamente con esta sensación de hago, no paro, pero nunca me está alcanzando el tiempo. Y esto acumulado va degenerando en ahorita uno de los jinetes del apocalipsis, literalmente, que es la depresión, el desasosiego, el insomnio, el distrés en su máxima expresión. Por eso considero que tu pregunta es, pero totalmente procedente y acertada. Yo considero aquí que primero el entender, del entendimiento vienen realmente las soluciones. Poder tener la humildad, y la humildad es grandeza, realmente desde mi visión, poder realmente emular a la naturaleza que tiene estaciones. Hay estaciones donde estamos florecientes, como es la primavera. Nos vemos magistralmente bellos, bellas, sí, y lo digo a propósito, bellos y bellas. Hay otros momentos que estamos en una acción pero bárbara, sí, donde está la adrenalina, donde está toda nuestra pulsión de vida, asimilable al verano. Pero hay también momentos como el otoño en donde entramos en reposo y luego de invierno donde es reposo. Con la cultura en la que estamos inmersos, una cultura de acción, 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 bastante antinatural, creemos que tomarnos un espacio, un momento, una etapa de hibernación para recargar batería y poder salir nuevamente florecidos primaverales, a veces nos cuesta. Nos cuesta muchísimo y creo que es lo más sabio que podemos hacer. Entender que somos naturaleza y que estos ciclos son fundamentales. Y por supuesto, creo que tener un diálogo sincero con amigos que no se van a vender, decimos, ¿no? Sino que nos van a decir realmente cómo nos ven, en dónde encuentran. Es un diálogo riquísimo porque uno se escucha al comentar, escucha al otro, no necesariamente quiere decir que hagamos lo que el amigo, la persona, el afecto que está escuchándonos nos dice, pero sí nos permite mirarnos, escucharnos, sentirnos en una mayor dimensión. Y por supuesto, después llevarlo a un diálogo interno, ¿sí? Que puede ser a través de un diario, de una meditación. Yo en lo personal hago meditación pasiva, ¿no? Y también la meditación activa, que es muy rica, que es en realidad un diálogo conmigo misma desde varios disparadores. Para ello utilizo una herramienta que es hermosa, que es el eneagrama, conocer el eneatipo de uno mismo. Y así tener un diálogo como más sincero, más depurado, más genuino, sabiendo dónde son las tendencias que mi tipo de personalidad puede incurrir y que ahí va a comenzar mi desintegración. Me encantó, Marian, la verdad que mientras hablaba iba viendo, creo que un concepto que se fue repitiendo durante toda la entrevista que tiene que ver con la integralidad y con lo holístico, ¿no? Como desde el mentoring que también incluye no solamente lo profesional, sino lo personal y hasta lo intergeneracional, cómo en estos momentos de estrés tenemos que entendernos y asimilar y tomar lecciones del ecosistema, de los tiempos naturales, toda esta integralidad, los demás,
también son parte de nosotros y todo lo que nos pueden aportar con este círculo y vínculos de confianza. Así que me parece que en estos pocos minutos te hemos podido conocer, nos has dado un montón, a mí personalmente me llevo un montón de notas para seguir pensando, y todo el sentido de estas entrevistas es poder otorgar a muchas mujeres, sobre todo que que nos están escuchando, herramientas para su día a día, de mujeres tan generosas y maravillosas como hoy Marian Ruiz Cabeza, que nos ha acompañado. Así que quiero agradecerte muchísimo, muchísimo, y nos quedamos con muchísimo valor. Muchísimas gracias a ti, Elena. La verdad que he disfrutado muchísimo. Se me pasó volando la media hora. Espero de verdad poder llegar, contribuir un poquito a todas estas mujeres que seguro te leen, y te felicito una vez más, Elena, por toda esa calidez y esa inteligencia que te unen, y que además eres una mujer en acción, lo cual se vuelve una inspiración. Y la verdad que necesitamos mucho de esto en todos los momentos que estamos viviendo. Así que gracias, Elena, y un abrazo profundo desde acá, Ecuador. Igualmente. Abrazos a todas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.